Buenas tardes, bienvenido a este lugar que me cuesta bastante por lo que realmente no es un presidio, una lucha también, no más que Iván, evidentemente, que es el principal partícipe de todo lo que ha pasado aquí, que no hubiera sido posible sin él, sin la Asociación Cultural por Restauración de la histórica Iglesia de Santiago Apóstol de Tablate. Y bueno, tuvimos una conversación Iván y yo en relación a realizar eventos de todo tipo de índole. Tenéis que tener en cuenta que Costa Insólita se une a todo tipo de eventos, no solamente de misterio, sino también todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la historia, como en este caso de hoy, y con todo lo que podamos pueda interesarnos al proceso de marca. Sin duda, hacer eventos aquí para mí se me pone la piel de gallina por el sentido de que este sitio a nivel histórico es impresionante, quizá un poco denostado, y en el cual pues estuve viéndolo rabiosamente cuando estaba en ruina, siempre respetado por mí. Evidentemente no me escondo también investigación de cosas psicológicas, pero siempre desde el respeto, que es como deben hacerse las cosas. Y también observando la destrucción día a día de este sitio. Para mí es un sueño, y me cuesta no presentarlo, un sueño ver reconstruido este lugar, al menos esta iglesia tan bonita, en esa historia. Y bueno, no voy a enrollar más, simplemente voy a presentar a los principales protagonistas, dar las gracias, como he dicho, a Iván, a todos vosotros, a los ponentes, a Óscar, a Antonio, y bueno, a todos los que han hecho posible que esto se produzca. Quizá de una forma u otra, esto es un antes y un después. Esto es un comienzo que siempre se empieza desde abajo, pero la gente modesta siempre empieza desde ahí, y con conocimiento de causa. Y realmente puedo dar las gracias a Iván, y le voy a pedir por favor que se levante y que, bueno, que le diga unas palabras también a vosotros, que yo creo que habéis venido para eso. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Estamos en la iglesia de Santiago Apóstol de Tablate, una iglesia que ha permanecido abandonada durante varias décadas y bueno, pues se adquirió por una familia emprendedora, y esta familia de forma desinteresada la cedió a una asociación cultural de forma gratuita, y la asociación pues gestiona ahora la recuperación de esta pequeña pero tan acogedora iglesia, y pues con ayuda, con subvenciones, con actividades culturales, con donativos, con colaboraciones de muchas empresas, pues se ha podido desescombrar, empezar la recuperación de la techumbre, dignificar el lugar y que sea un espacio pues para acoger toda actividad formativa, científica, cultural, musical. Aquí ya hemos realizado muestras de artesanía, conciertos de música clásica, han pasado cantautores de reconocido prestigio, muy conocidos en Granada, y ahora tenemos esta iniciativa tan interesante, tan científica, tan histórica, en la que de la mano de la Asociación Costa Insólita pues hemos puesto en marcha, y bueno, poquito a poco, como veis, queda mucho por hacer, pero la ilusión es mucha, y que ustedes esta tarde estén aquí pues favorece que esta actividad pues tenga éxito, y por lo tanto favorece la dignificación y la recuperación del lugar. Por parte de la Asociación Pro Restauración de la Iglesia de Santiago, muchísimas gracias, bienvenidos, que podamos encontrarnos en más actividades culturales. El día 16 celebraremos también el Día Internacional del Patrimonio Cultural. Habrá una jornada de puertas abiertas, habrá un concierto muy interesante por la noche, a la luz de las velas, y una iniciativa muy bonita, que vienen a estar en su casa. Veo muchas caras conocidas. Hace poquitos días tuvimos un recital de poesía con teatro, fue precioso, y veo muchas caras conocidas que estuvieron en el recital de poesía, y eso pues me alegra. Para nosotros es nuestro pago, ¿no? Ver que las actividades tienen colaboración, tienen público, y que este sitio se convierta en un referente cultural y formativo. Bienvenidos y muchísimas
muchísimas gracias a los ponentes, a don Antonio, a don Óscar, por brindarse también desinteresadamente a colaborar con esta causa, que lo que hoy nos van a exponer aquí pues es fruto de muchísimo trabajo, de estudios, de muchísima constancia, y eso hace que dignifiquemos este lugar y dignifiquemos esta iniciativa. Muchísimas gracias también a Alberto, a Carolina y a todos los miembros de la Asociación Costa Insólita. Bienvenidos. Perdóname. Bueno, os voy a dar la entrada también a Carolina para que presente a este interesante señor con el cual vamos a aprender muchas cosas sobre no solamente este pueblo, sino por lo que hay alrededor, para que entendamos luego lo que nos va a comentar el buen amigo Óscar, y que de una forma u otra sea el encuentro completo. Por lo tanto, damos entrada a Carolina para que presente a este interesante señor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias ya de antemano por estar aquí en este sábado maravilloso, en este sitio lleno de tanta energía, un sitio tan especial, sobre todo para Alberto, no sé, de muy buena tinta, por sus palabras, por lo que me cuentan, por todo su alrededor. Ha sido para él, como bien dice, es un momento muy bonito, muy especial, y se ha cumplido un sueño. Entonces, pues, de verdad que muy agradecidos que estéis aquí con todos nosotros. Sin más dilación, os presento a un grande, también un placer para nosotros, para Costa Insólita, tenerlo aquí esta tarde. Lo presento con todo el cariño del mundo a don Antonio Gómez Robert. Este personaje tan bonito para nosotros, tan especial, es natural de Salobreña, municipio de la costa granadina, un municipio que está colindante con Motril y Almuñécar, tiene 66 años y reside desde hace 19 años en el término municipal lequinense del Palo. Es un estudioso y enamorado de la historia. Como bien sabéis, nosotros traemos gente bastante potente, y es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, y desde hace 2 años escribe sobre todo en temas de historia, temas históricos, y tiene su página web en el Alarme Granadino. Pues sin más dilación, por favor, lo recibimos con un caluroso y fuerte abrazo. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todas las personas asistentes a este primer encuentro, ¿no?, de crónica en la iglesia. En principio, ante todo, quiero decirles que mi querencia personal por la historia viene pues, desde mi más tierna juventud, cuando me estoy formando como persona, y asistía, pues ya era el curso 1972 en el Instituto Francisco Javier de Burgos de Motril, el Instituto de Abajo popularmente conocido, que se fundó 5 años antes, en 1968. Allí hice desde la última fase del bachillerato, quinto, sexto y el curso de orientación universitaria. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con una profesora de historia, que era la directora del instituto también, doña María Carmen Sobrón Elguera. Y ella, médicamente hablando, me inoculó ese bichillo y esa querencia por la historia, ¿no? A partir de ahí, pues ya todo lo que ha caído en mis manos de temas históricos, pues lo
y después escribo mi versión del tema. Y ahí fue donde empezó todo. Pero por suerte o por desgracia, y más bien porque mi padre me lo impuso, no pude estudiar en la Universidad de Granada en Filosofía y Letras, que es donde se estudia historia, sino que tuve que hacer Derecho. Pero no me arrepiento de eso. De los 5 años que estuve en Derecho, estuve de la promoción de 1975 al 80. Tengo recuerdos de muy buenos profesores que tuve, ya por desgracia todos fallecidos. Primero pues tuve a don Manuel de la Higuera, que era el catedrático, y Fermín Evangelista, lo tenía, era el autor le llamaban el Romanillo, Instituciones del Derecho Romano, era lo que daba don Fermín, que después se metió en política y estuvo en Granada en el ayuntamiento. En segundo ya me topé con dos personas muy importantes, don José Cazorla Pérez, que era catedrático de Derecho Político, y un historiador que pasó por Granada, tuve esa suerte de eso, don José Manuel Pérez Prende y Muñoz de Barraco. Al poco tiempo de estudiar yo con él, ya se fue para Madrid y ahí siguió su carrera. Era muy bueno y muy duro. Con sus exámenes eran orales y lo hacía él, no una junta. Y ya por último, recuerdo muy bien a un profesor que me dio filosofía del derecho y derecho natural, que era don Nicolás María López Cadena. Esto es una cosa extraña me pasó con él. O sea, yo cuando estuve con él, era el catedrático más joven de la Universidad de Granada. Y por cosas de la vida, yo no pude terminar con mi promoción. O sea, acabé el cuarto de Derecho en 1979 y ese mismo año, en junio, aprobé las oposiciones de la Caja General de Ahorro y Montevideo de Granada. Y ahí es donde he desarrollado mi vida laboral. Casi siempre en la costa, Salobreña, Motril. La Baita fue mi primer puerto fino en la caja. Y ya con el tiempo que mis hijos estaban ya mayores y estudiando en Granada, pues pedí traslado, me vine a Granada. Era el año 2006 ya. Habían pasado muchísimos años que yo intenté hacerlo por libre, sacar el punto que me quedaba. Pero yo si no me veía en condiciones y tenía que trabajar y vivía de eso, pues ni fui a los exámenes siquiera, dos convocatorias que perdí. Y en el año 2006, que vuelvo a Granada, me entero que se va a acabar la convocatoria mía. O sea, yo tenía un año nada más. Ya no tenía derecho ni a asistir a clases siquiera. Y dio la casualidad de que el único que quedaba de los profesores que yo había conocido era don Nicolás María López Cadena, que se iba a jubilar ese año. Fui a verlo, hablé con él, expliqué mi situación, que yo trabajaba, que me tenía que levantar a veces de la mañana y hasta las 3 de la tarde tenía que trabajar. Y después por la tarde, pues dedicarlo al estudio. Y lo que me dijo este hombre, me dice, tú estás loco. Y digo, bueno, lo mismo estoy loco, ¿no? Pero yo lo voy a intentar. Y lo hice, o sea, saqué, lo tenía muy mal, porque ya digo, no tenía clases. El derecho es una ciencia viva, o sea, cambia todos los días porque los políticos se dedican a hacer normas, ¿no?, que dejan sin uso las que se aprobaron ayer o antes de ayer. Entonces yo estaba obsoleto, la base muy buena, la tenía, pero en cuanto a la actualidad nada, y el derecho es un mundo grandísimo. Y de esa manera pues pude sacarme, lo hice por el grosor del tomo que tenía que estudiar. O sea, en quinto tenía derecho mercantil, era un tocho bien grande, y después la asignatura fue escogiendo en ese, y en junio aprobé, y en septiembre una.
me quedaron 2 asignaturas para terminar la licenciatura. Al siguiente curso me matriculo como oficial, pero me quedo aquí como conejillo de India, ¿no? Porque están probando normativa nueva europea, ¿no? Y a mí me ponen en un grupo de eso, me dio igual. Ahí tenía asistencia obligatoria firmando todos los días la asistencia, tenía que hacer trabajo en práctico con un abogado y lo pude sacar. O sea que mi licenciatura, de dicho, la tengo, pero la verdad es que yo no le doy mucha importancia a esas cosas, ¿no? Porque cuando me dieron el título, me lo dieron en un cartucho cilíndrico de cartón y ahí está. O sea que está muy bien lo de tener títulos, pero yo no le doy mucha importancia. Entonces, en tema de la historia, yo he seguido el tema que me gusta, me apasiona y no paro de leer. O sea, mi problema son los libros. O sea, ya no tengo ya mucho espacio y tengo que seleccionar cuando voy a leer algo. Bueno, después de esto, las notas que os voy a leer, pues son un trabajo que me llevó más de un año. Fue en la Navidad de 2016 cuando empecé, en la Plaza de los Aljibes de La Banda, mochila al hombro, ¿no? Empecé a hacer con mi amigo Vilia González, pues una tarea que me había impuesto yo y yo le había obligado a él caso. Era hacer una cosa que no existía. Era en la ruta de Boadí, siguiendo sus pasos hacia el destierro. Y ese día de Navidad del año 2016 empezamos a andar. Claro, yo seguía trabajando, con lo cual podía dedicarle los fines de semana. Nada. Y yo cuando iba con Luis a sacar fotos, a grabar con el GPS del recorrido y a documentar esa etapa, yo antes me lo había currado porque tenía que seleccionar un camino que en su día existió en el siglo XVI, que utilizó Boadí, y estábamos en el siglo XXI, con lo cual lo tenía complicado. Aquí, por ejemplo, el tramo de Camino Real desde Tablate hasta Lanjarón es por donde hoy va la carretera. Claro, yo andando, pues no puedo meter a nadie andando por la carretera, por el peligro que conlleva, ¿no? Entonces tuve que buscar recorridos alternativos, muy antiguos también, que me llevaran a Lanjarón, subiendo hacia la sierra y después bajando hacia Lanjarón. Ese es un ejemplo nada más. Me dio mucho trabajo, pero estoy contento y me gustó mucho el tiempo de hacerlo. Esa ruta, como los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto por dónde se fue al destierro definitivo Boadí. Se sabe que en el 2 de enero de 1492 entregan Granada a los Reyes Católicos y se marcha un poco después, de noche, para que los súbditos suyos no se sublevaran contra los castellanos. Entonces salieron de noche con los cascos de los caballos envueltos en tela para no hacer ruido. Y hicieron un recorrido un tanto extraño, porque ellos tenían que ir a la Hoja de Arás, que era donde estaba el señorío que le habían asignado a los Reyes Católicos, ¿no?, a firmar las capitulaciones. Sin embargo, ellos se fueron hasta Santa Fe, en dirección contraria, que es hacia el oeste. Pero eso tiene una explicación, y es que Boadí, que ha sido un hombre muy maltratado por la historia, cada vez que perdía una batalla, y perdía unas cuantas, pues los Reyes Católicos le hacían entregar rehenes. Boadí y Moraima tenían 2 hijos, y los 2 hijos los tenían ya como rehenes los Reyes Católicos. Con lo cual, cuando Granada pasa a manos de los Reyes Católicos y Boadí, sería ya el mes de febrero de 1492, se marcha hacia su retiro en la Hoja de Arás, pasa por Santa Fe para recoger a su hijo, que lo habían
a ser breve porque si no, no empiezo con tablate. Pues lo he dicho. Y termino con esto con Boabdil. Al año siguiente, en verano 1493, fallece Moraima. No se sabe cómo porque era una mujer joven. Boabdil, antes de entregar la Alhambra, la rauda del cementerio real nazarí de la Alhambra, saca los restos de todos sus antepasados y se los trae a Mondújar, aquí al Valle de Lecrín, pasando por el puerto de las Calaveras. El puerto de las Calaveras está en la Sierra del Manar, encima del Padú. Lo que dice la historia, entre comillas, del suspiro del Moro, no es verdad. Eso fue un invento de un cura de Guadix, que cuando viene Carlos I, recién casado con su prima Isabel, que viene de viaje de boda a Granada, y Granada es durante 6 meses la capital del imperio. Entonces, este cura de Guadix pues, le contó eso que decía que le había contado un morisco, lo que le dice la madre de Guadix, llora como lo que no se le dice como un hombre. Eso no es cierto, es una iglesia. Y realmente Boabdil, la última vez que vi Granada es desde ese puerto de las Calaveras, que está ahí en la Sierra del Manar, que era, por ahí pasaba una antigua calzada romana. Cuando llegan a Láujar, ya digo, están viviendo como 1 año y 6 meses, hasta que muere Moraima. Entonces, cuando muere Moraima, se trae sus restos a Mondújar, a la rauda real que había creado para enterrar los restos de todos sus antepasados Guadix. Y a raíz de ahí viene la duda, o sea, ya toda esa anécdota tiene 2 puntos finales. Unos dicen que vuelve a Láujar y desde Láujar, por Béjar, se embarca en Adra, hacia el norte de África. Otros dicen, yo le doy a esta más credibilidad, aunque podría ser perfectamente la otra, que estando en Mondújar ya no tiene nada que hacer aquí, y siguiendo el curso del río Guadalfeo llega a Amberes de Naudaya, Salobreña, y embarca en Armeñeca, y desde Armeñeca se va a Italia. Bueno, pues así, toda la información que tengo de Tablate es a raíz de ese trabajo de la ruta de Boabdil. Bueno, pues... ¿Se oye? Si el micrófono podríamos probar. Sí. Creo que funcionaría. Haz un poquillo la voz. Sí, mejor. Lo dejamos. Un poquito, ¿verdad? Bueno, financiado este pequeño prólogo, ¿no? A nivel personal, ¿no? Que denota el por qué estoy aquí, ¿no? Y es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Pues la primera vez que me trajo fue de la mano de Boabdil, haciendo la etapa, era la quinta, ¿no? Entre Mondújar, me llevaba a Mondújar a Láujar y pasé pues, por el puente de Tablate, que es el barranco, y el puente de Tablate es el origen de todo, ¿no? O sea, la población no hubiera nacido si no existe el barranco y el puente. Ahora, como prólogo voy a empezar leyendo 2 citas literarias. Una es de José Ángel Tapia Garrido. Este es un religioso, historiador almeriense, no muy conocido. Este hombre vivió entre 1914 y 1992. Y escribió una obra que me encantó. De hecho, le tengo especial cariño. Se llama Historia de la Baja Alpujarra. Este hombre la escribió en 1966. De hecho, este hombre habla de la Alpujarra, porque la Alpujarra es tanto granadina como almeriense, ¿no? Entonces os voy a leer unas letras suyas que me gustaron, y de hecho en la página web donde recogí el trabajo de la ruta de Boabdil, ¿no? lo puse, me gustó. Dice, hablando de la Alpujarra: la región más accidentada de España, la que ofrece mayor variedad de climas y cultivos. Se ubica a los pies de Sierra Nevada, que la domina y es su tótem, con las cimas más señeras de la península ibérica, el Mulhacén y el Deleta. Desde esta altura hasta la costa vecina e inmediata,
la sierra ingente, con su ahijada, la contraviesa y sierra de Gados, de ladera alborotada, loma altiva, barranca rápida, rambla umbría, tajos espeluznantes y perspectivas maravillosas, se encrespa y despeña sobre la mar, y entre los repliegues de su abullonada falda abre apenas, junto a la desembocadura de la rambla, una calita recatada, un borde de arena que los hombres han festoneado de pequeños huertos increíbles, de paraísos perdidos al sol. Esta es la primera cita. Y la segunda nos lleva pues, a un paisano, don Pedro Antonio Alarcón Ariza, escritor de Guadix, de H. Este hombre vivió pues, a finales del siglo XIX, entre 1933 y 1891, y hizo pues, en 1872 un viaje a la Alpujarra. 2 años después edita un libro que se llama La Alpujarra, 60 leguas a caballo y 6 en diligencia. Es como lo hizo, o sea, en realidad él llegó en diligencia hasta aquí, hasta Tablate. Y aquí ya los caminos, como estaban imposibles, lo tuvo que hacer todo el recorrido por la Alpujarra a caballo. Y decía ahí en ese libro una cosa que encontré mucha razón. Dice, la historia es esclava de la geografía. Y tenía mucha razón Pedro Antonio, sobre todo en esta zona en concreto, ¿no? Que toda la historia de esta zona tiene que ver con la geología y la geografía. Entonces nos vamos a ir pues como 150 millones de años atrás. Durante el periodo Jurásico, en el que la hegemonía es de los grandes dinosaurios, ¿no? Sucede en la Tierra la escisión de Pangea. Pangea es el primer continente que se forma, o supercontinente se le llama también, ¿no? Pangea estuvo formándose entre la era paleozoica y la mesozoica hace unos 335 millones de años. Y agrupaba por la mayoría de las tierras que habían emergido. Todo el resto era agua, era mar. Y esta zona estaba cubierta por el mar de Tetis. De donde estamos ahora mismo, estábamos debajo del mar. Se escindió Pangea y se formaron 2 continentes, Gondwana y la Eurasia. En la mitología griega, Tetis, que es el nombre que se le dio al mar, era nieta del dios Poseidón, el dios de los mares, y una ninfa del mar y una de las 50 Nereidas. Pasa bastantes millones de años, y hace unos 20 millones de años, el movimiento de las placas tectónicas hace que, impulsado por el movimiento del manto terrestre, ¿no? Hace que la placa de Alborán, en el desplazamiento, empieza a empujar los materiales que empiezan a emerger. Se van creando las cordilleras béticas y comienza a formarse las altas cumbres de Sierra Nevada. 3 millones de años después, ese inicio de la formación de la sierra, por los derrumbes de la sierra, de los materiales que se van cayendo, ¿no? Crean la Alpujarra y el Valle de Lecrín, esos derrumbes. Los materiales que son básicamente arena, rocas sedimentarias, marga y yeso, básicamente lo que es. Restos de este antiguo mar pues se pueden ver todavía hoy en día. En la Arguñuela, en el Padul, en Murcha, en Restava y otros puntos del Valle de Lecrín hay yacimientos de fósiles marinos en roca. Pero a flor de piedra, no tienes que andar mucho para encontrarlos. Bueno, y sobre la geografía esta zona encontré un trabajo que me resultó interesante, aunque utilicé muy poco. Es un trabajo conjunto que hicieron, se llama la fracturación tardía del sureste de Sierra Nevada. Terminación accidental del corredor de la Alpujarra, en la zona bética. Se publicó en estudios geológicos y es una obra de Carlos Sanz de Caldeano y Esquiza, que es doctor en geología.
Antonio Esteves Rubio, que es catedrático de geodinámica, don Ángel Carlos López Garrido, que es doctor en geología, y José Rodríguez Fernández, que es investigador del Instituto Andaluz de Geología Mediterránea, del CSIC. Y estos hombres en ese trabajo decían que el barranco de Tablate, en torno de paisaje agreste, sobre un desfiladero profundo, entre paredes de gran verticalidad, el cauce del barranco fluye a través de una falla tectónica en la que se puede observar series de estratos sedimentarios del Mioceno. Esto fue una tierra muy revuelta en su formación, ¿no? Y lo que tenemos es producto de la erosión posterior. Bueno, eso para empezar, pues vamos a hablar un poco de Tablate. Tablate hoy por hoy es un despoblado que pertenece al municipio de El Pinar, formado administrativamente en el año 1976, cuando se fusionaron los municipios de Pinos del Valle e Izcor. Está situado en la parte suroriental del Valle del Lecrín, en el límite de la comarca con la Alpujarra, y está próximo a los núcleos de población de Berna, que lo tenemos aquí al lado, los peloteos que es más nuevo, cuando hicieron la presa de Berna, para los que habían perdido viviendas que se quedaron bajo el agua, hicieron el poblado de los peloteos. Está aquí muy cerquita. Vamos, de hecho, para venir de Granada pasamos por los peloteos para coger la rotonda. Izcor y Granada, ¿no? Desde siempre toda posible ruta desde Granada a la costa ha pasado por el Valle del Lecrín. Y en el Valle del Lecrín siempre ha sido un problema el cruzar el barranco de Tablate, porque sus laderas son muy empinadas, angostas y peligrosas. Siempre lo han sido, ¿no? La construcción del primer puente para cruzar el barranco pues tiene que ser muy antigua. De hecho, ahora después voy a leer una cita de Pedro Antonio, que yo creo que lo exagero, pero en fin, son cosas de los escritores. De hecho, el término tablate procede de la palabra latina tabulatus, que significa entablado, que deriva de tabula, de tabla. Y esto nos da una pista de su origen romano y del material en que se tuvo que construir ese primer puente que se hiciera para salvar el barranco, ¿no? Y el origen de la población de Tablate pues, está relacionado con la construcción de una torre fortaleza militar para defender y controlar el paso por ese puente, ¿no? A lo largo de la historia esa zona ha estado, pues, ha dado lugar a que sea un sitio tan importante de controlar, ¿no? Que han tenido lugar en sus laderas pues, batallas muy importantes. Con el paso del tiempo, al abrigo de esa primera fortaleza militar o torre fortaleza que se construye para controlar y defender el puente, ¿no? Pues la población civil empieza a canalizar el elemento vital, el agua. Sin agua no se puede vivir. Y empieza a construir su vivienda, a cultivar la tierra y a pastorear el ganado en esta zona. Ese es el origen. Posiblemente pues ya en época nazarita, pero no hay registro ninguno, o sea, de eso es suposiciones. Ya digo, el tiempo de los árabes nos quedó muy poco. Después ya en el siglo XIX hay un político, era político militar y era geógrafo, Pascual Madó Ibáñez. Este hombre pues, vive entre 1806 y 1870. Y en 1845 empieza a publicar una obra muy importante, porque recopila mucha información antigua. Es el Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar, se llama la obra. Este hombre tiene una entrada sobre Tablate, entonces la voy a leer porque no tiene desperdicio. Lugar que forma ayuntamiento con el de Izcor, en la provincia, diócesis, audiencia territorial, Capitanía General de Granada, distante 6 leguas, partido judicial de Órgiva, distante 2 leguas, situado en la falda meridional de Sierra Nevada.
en la nueva carretera de Motril a Granada. O sea, cuando escribe Madoz esto, Isabel II ya ha hecho la carretera y ya tenemos el segundo puente. De eso hablaré ahora después. Después dice cosas muy curiosas, dice, con buena ventilación y clima frío, padeciéndose más comúnmente pulmonía. Tiene 140 casas, o sea, de las que vemos que son una ruina, que hay 8 o 10, ¿no? Pues en el día del siglo XIX tenía 140 casas. Varios manantiales de buen agua en el término. Iglesia parroquial, Santiago, de la que es aneja la de Ispor. O sea, esta era importante, la de Ispor era aneja de esta. Si bien el párroco reside en este pueblo, y una ermita, Nuestra Señora de las Angustias, sobre el puente, por el que pasa la nueva carretera. Confina el término norte y oeste con Sierra Nevada, este con el de Lanjarón y sur con el de Berna. Su suelo fértil a propósito para viñedo y olivar. Es bañado en la parte sur por el río que nace en la laguna de Padú y se dirige a desaguar en el Guadalfeo. Los caminos, a excepción de la expresada carretera, son locales y difíciles, y la correspondencia se recibe en la estafeta de Padú. Hay un monte de pinos de 4 leguas de extensión. Producciones. La principal es de aceite, cogiéndose también algunos granos, vino y fruta, sin que falte caza de perdices y conejos. Industria. La agrícola. 3 molinos de aceite y 2 harineros. Población, 111 vecinos, 400 almas. Los vecinos contaban las cabezas de familia, ¿no? Y las 400 almas serían pues, el total de habitantes de Tablate a mediados del siglo XIX. Después habla de los impuestos, la contribución, son cosas muy curiosas. Pero también dice temas históricos Pascual Amador. Dice, sonó mucho este lugar en la revolución de los moriscos contra los decretos de Felipe II. Los sublevados rechazaron en el puente de Tablate a las tropas mandadas por Diego de Quesada y el conde de Tendilla, que consiguió después pasarlo y penetrar hasta el lugar, encontró este desierto y saqueado. Esto fue en 1568. Al año siguiente volvieron a ocuparlo los moriscos, por medio de un recio ataque que con muerte de unos obligó a otros a refugiarse en la iglesia, donde perecieron quemados con el edificio. Otros fueron socorridos por el capitán don Álvaro Manrique, el cual con 140 infantes y 200 caballos derrotó completamente a los moriscos. Bueno, los caballos iban con el caballero también, ¿no? El caballo solo y poco iba a hacer. Durante la década de 1960 se inicia la despoblación de Tablate. En 1976 pasa a formar parte del nuevo municipio del Pinar. Y he leído que en 1995 abandona el pueblo pues, el último habitante, un pastor. No he conseguido encontrar el nombre, pero puede que lo haya encontrado. Porque después he visto una web de un madrileño, Faustino Calderón García se llama. La web se llama Los Pueblos Deshabitados. Está muy bien, muy interesante. En la web dice que el matrimonio formado por José Bueno Gutiérrez, guarda de la finca de la familia Lamas Hernández. La familia Lamas Hernández eran los propietarios de la Casa Grande y de todas las tierras, prácticamente de todas las tierras de la Tablate. Y María Cano Funes, que era su mujer, y sus 2 hijas vivieron en Tablate hasta 1997-1998. Esta familia era de Lanjarón. Y ya pues nos vamos ahí, ya hemos hablado un poco del barranco, no hay mucho que contar, ¿no? Y vamos a hablar de los puentes, que pues ahora mismo tenemos 5 puentes. Pues vamos a hablar un poco de los puentes para saber algo de ellos. El más antiguo es el medieval. Está situado a unos 100 metros del lecho del barranco y tiene una longitud de 19 metros y una anchura de 2,8 metros. Está formado por un arco de medio punto hecho con mampostería, con restos en algunas partes de tapial calicastrado y cantería en los rebordes exteriores. Los estribos, que es donde se asienta el puente, tienen alturas diferentes y se apoyan en salientes del terreno,
aprovechando la angostura del barranco. En la fábrica, en su construcción, se pueden diferenciar elementos constructivos de 5 periodos diferentes, que van desde la época najarita, de 1238 a 1492, en la base de los estribos, que es la parte más antigua que se conserva, pasando por la reconstrucción llevada a cabo tras la Guerra de los Moriscos hasta 1796, fecha de la última reforma, que está documentada en un grafito en el encofrado interior de un pretil, está la fecha puesta allí. Coincidiendo con la reforma, el nivel del plano se fue elevando al menos en 2 ocasiones, le subieron con el tiempo. Ahora vamos a seguir con Pedro Antonio Alarcón, con su viaje a la Alpujarra, tal y como él describió su paso por aquí. Dice: al sonar la Ave María, esto es, a las 12 en punto, salimos de aquel deleitoso pueblo, Bezna, último de la carretera para nosotros, que hasta ahí podían llegar con el carruaje, ya después a caballo. El terreno se angostó al poco rato, formando una profunda garganta, y minutos después pasamos el imponente y sombrío puente de Tablate, cuyo único, brevísimo ojo tiene nada menos que 150 pies de profundidad. El Tablate, más que un río, es un impetuoso torrente que se precipita de la sierra en el río Grande, abriendo un hondísimo tajo vertical, tan pintoresco como horrible. Aquella cortadura del único camino medio transitable que conduce a la Alpujarra es una de las principales defensas de este país, su llave estratégica, el foso de aquel ingente castillo de montaña. Ha habido, pues, muchos puentes de Tablate, quemado uno, volado otro, y todos cubiertos de sangre, de fenicios, de cartagineses, romanos, godos, árabes, moriscos, austriacos o franceses, y por supuesto de españoles de todos los siglos. Bueno, las primeras noticias que se tienen de este puente de Tablate pues son de fuentes castellanas, porque digo, árabes no se ha conservado nada, y si se ha conservado no se ha encontrado el depósito donde estén guardados. Y son de finales del siglo XV y principios del XVI. Ya lo cita un cosmógrafo historiador sevillano, Alonso de Santa Cruz, que vivió entre 1505 y 1567, que escribió un libro que se llama Crónica de los Reyes Católicos, y ahí trató la conquista de la Alpujarra en 1491, o sea, antes de la caída de Granada. Después, Luis del Mamos Carvajal, que es un granadino, ya nacido en Granada, era militar, viajero y historiador. Escribe una historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada, que se publicó en 1600 ya. Y dice sobre Tablate y sobre el puente. Dice: este lugar es pequeño de hasta 100 vecinos, aunque nombrado estos días por la rota de don Diego Quesada. Rota es que perdió la batalla, ¿no? Salió derrotado, eso es la rota. Y por el paso de una puente, o sea, está hablando en femenino, pero eso era habitual en esa época, por donde se atraviesa un hondo y dificultoso barranco, que con igual hondura y aspereza, sin dar entrada por otra parte, en más de 4 leguas arriba y debajo de la puente, o sea que o pasabas por ahí o tenías que dar un rodeo grandísimo. 4 leguas pues son como 20 kilómetros. Fue destruido por los mudéjares sublevados durante la revuelta de 1499, o sea, cuando no han pasado, pues, nada, 7 años de la firma de las capitulaciones y la entrega de Granada, pues ya los moriscos están escamados porque no se cumple lo que se firmó, ¿no? Y se subleva. Entonces, aquí en Tablate hay un suceso en esa primera sublevación de 1499, para el que día el paso de las tropas castellanas, pues es destruido el puente. Entonces los Reyes Católicos en 1502, por la importancia que tenían, deciden, dan orden de que se reconstruya, ¿no? Pero eso tarda muchísimo tiempo.
Entonces para eso ponen, porque las arcas reales pues no estaban muy bollantes, ¿no? En esa época. Entonces ponen un peaje de un maravedí por persona y bestia que cruzase el puente durante 3 años para cubrir los gastos de restauración, pero tarda muchísimo. O sea que en 1569, cuando llega la rebelión de la Alpujarra, y ya es lo último que hacen los moriscos en la península ibérica, ¿no? Porque a raíz de eso van a ser derrotados y expulsados, todavía no se ha terminado de reconstruir el puente de Tablate. El 10 de enero de 1569, 17 días después de la elección en Berna de Aben Humeya, o sea, lo eligen Berna porque él era de Berna, Aben Humeya, como caudillo de la rebelión de los moriscos, se encontraron aquí las tropas castellanas de don Íñigo López de Mendoza y Mendoza. Don Íñigo era cuarto conde de Tendilla y tercer marqués de Monteja, aparte de capitán general de Granada. Entonces aquí en el puente se encuentra pues, con la bandera blanca y roja de los rebeldes moriscos, al mando de Juan Girón de Archidona, que no era Archidona, no he encontrado por qué era Archidona, porque él era de la Albuñuela. Anacoz y Arrendati son otros dos líderes moriscos. Destruido el puente Tablate. Entonces aquí pasa una cosa muy curiosa, y está lo encontrado en muchos sitios reflejados, o sea que tiene que haber algo de verdad en ello. Dice, destruido el puente, que estaban en este lado los moriscos y en el lado de la parte de Berna, los castellanos, los cristianos, un fraile franciscano, Cristóbal Molina, se llama, dice que con un crucifijo en la mano izquierda, el crucifijo en la mano izquierda, y en la derecha lleva una espada. Los hábitos los lleva cogidos en el cinto, se ha remangado los hábitos y lleva en la espalda una rodela, o sea, un escudo en la espalda. Pues da un salto en lo que quedaba de puente, pasa al otro lado y su ejemplo lo siguen otros, ¿no? Y consiguen pues hacer un cabeza de puente ahí y hacer que se replieguen los moriscos hacia el poblado de Tablate. Y el resto es historia. Tablate es el comienzo del final de los moriscos en España. Acabó en una masacre y al final con la expulsión de los moriscos. Lo que es el puente en sí estuvo, bueno, ya después lo vuelven a reconstruir, después de la sublevación de la guerra de la Alpujarra, y se mantiene en uso pues hasta mediados del siglo XIX, que es cuando Isabel II da orden de la construcción de la carretera nueva y el puente nuevo. O sea, hicieron bien conservando el antiguo, y ahí lo tenemos todavía. He encontrado un estudio de un arqueólogo granadino, Ángel Rodríguez Aguilera se llama, es licenciado en Historia Medieval de la Universidad de Granada, y Sonia Bordes García también es licenciada en Historia y además es máster en Archivística por la Universidad de Sevilla. El libro se llama Excavación arqueológica de urgencia en la alquería nazarí de Tablate. Alquería es el término que se le daba pues, en tiempo de la Edad Media a las poblaciones rurales. Esto se publicó pues, en el año 2000 y dice sobre el puente Tablate, un estudio que hicieron pormenorizado, yo creo que es el primero que he encontrado. La estratigrafía parametral del puente revela varias fases constructivas, de las cuales la más antigua son los estribos de origen medieval. Las dos siguientes se relacionan con las destrucciones y reconstrucciones del puente en el siglo XVI, 1500 y 1569, las dos sublevaciones, con mampostería enlucida de yeso y restos de cajones de tapial, reutilizados en la fase anterior. Las dos más recientes corresponden a ampliaciones en altura realizadas en el siglo XVIII, cuando el puente ya presenta la configuración actual. Ya queda poco del puente antiguo. En 1997, una asociación cultural para la protección y conservación
del Patrimonio Cultural del Valle de Lecrín y se llama Itilín Laisa. Esta asociación comunicó a la Delegación Provincial de Cultura de Granada pues el grave estado de deterioro que tenía el puente de Tablate, porque había habido un vertido de tierra y habían construido un aluviadero, estaban construyendo ya las carreteras por aquí, la autovía y la carretera que va para Lanjarón Nuevo, y le habían afectado al puente antiguo. Tenía problemas en la cimentación el puente antiguo y un desprendimiento en el paramento del puente, en uno de los extremos tenía. Ese es el 97, y 5 años después, en mayo de 2002, cuando ya se terminan las obras de la autovía y de la carretera que va para Lanjarón, pues por la presión que hace la Asociación de Vecinos de Berna y esta Asociación Cultural de Laisa, pues hacen que se restaure el puente. Y así es como lo tenemos hoy en día, ¿no? Es de esa restauración del año 2002. Entonces, en esa época pusieron el empedrado granadino que tiene hoy en día, las barandillas de madera, con materiales típicos, el arbolado autóctono, que algunos han sobrevivido, y además se restauran también la ermita de la Virgen de las Angustias, con materiales rústicos, ¿no? Por los desperfectos que habían ocasionado por los dementes del terreno también. Y hasta ahí con el primer puente, que es el puente más antiguo que se conserva hoy en día. Vamos a seguir con el puente Isabel II, que es de la carretera nueva, el que está río abajo, o arroyo abajo, y es de mediados del siglo XIX. Por ahí pasaba el antiguo Camino Real que había, en esta zona había dos, uno que venía de la Alpujarra y el otro que venía de la costa, desde Motril. Entonces el de la Alpujarra pasaba por aquí. El de Motril no, el de Motril pues salía de Motril, subía a la Gorgoracha, después hicieron el túnel, entonces no existía el túnel. Bajaba a Vélez, cruzaban el río en barco, si no venía agua pues a pie, y subían hasta la Venta de la Ceba. La Venta de la Ceba está ahí entre Pino y los Guajares. Ya después bajaba a Pino. En Pino había dos barrios, el de arriba es el más nuevo, el barrio de abajo es el más antiguo. Y a raíz de la creación del Camino Real, por ahí se empezó a poblar el barrio de arriba, de Pino. De ahí restaba, y ya de restaba hacia el Padú. Y tardaban 2 días los viajeros en hacer ese viaje, porque lo hacían o a caballo o en carro. Primer día, Motril, Pino del Valle. Segundo día, Pino del Valle y Granada. Bueno, pues vamos a seguir. Ya te esto voy a hablar. Bueno, a principios del siglo XIX, el antiguo Camino Real se hace carretera entre las poblaciones de Granada, Armilla y Arendín a principios del siglo XIX. Pero no es hasta 1839 cuando pasan la obra El Suspiro del Moro. En la década de 1940 la carretera llega hasta Berna, pero aún se sigue utilizando el puente antiguo de Tablate. Y a partir de ahí era con caballería, porque era un camino de herradura lo que había. En la década de 1860 ya es cuando se decide construir el nuevo puente, que es de medio punto y está pues como 50 metros más abajo del anterior, y este tiene 39 metros de largo. Entonces la rosca del arco, los paramentos interiores de los estribos, los zócalos, las impostas, las banquetas y la coronación de los pretiles son de sillería, son de piedra. El resto es de ladrillo, mampostería cariada por el exterior y ordinaria por los macizos, ahí no tenían que hacer más trabajo. El sistema de construcción en el siglo XIX está basado en la problemática población reclusa, o sea, utilizaban a los presos para redimir las penas mediante el trabajo. ¿Qué hacían? Porque conforme iba avanzando la carretera, iban haciendo penales donde los tenían encerrados de noche, ¿no? De día trabajo. El problema que tenía eso es que estamos en el siglo XIX.
tenemos 3 guerras carlistas, que fue un siglo muy revuelto, entre la guerra de independencia, las guerras carlistas, ¿no? Y después la Revolución Gloriosa y la Primera República, que fue funesta, o sea, duró muy poco, pero tuvo más gobiernos que años. Y la Restauración borbónica, pues fue, ya con la pérdida de las colonias a final del siglo, pues fue un siglo aciago para el Imperio Español. Bueno, en esto hemos terminado con el segundo puente. Nos vamos con el tercero. El tercero, por fecha, es el que llaman Viaducto de Tablate 1. El Viaducto de Tablate 1 es por donde pasa la autovía para bajar hacia la costa. Es el Viaducto de Tablate 1. Este se inauguró pues, el 21 de julio de 1995 y cuando se inaugura, toda esta parte de la carretera que va desde el enlace del cruce de Eisborn, ¿no?, hasta aquí, hasta Berna, pues la carretera antigua queda en desuso ya. Y se empieza a utilizar ese primer puente que hacen, que es Tablate 1. De hecho, esto fue, he encontrado el ingeniero que lo hizo, se llama Javier Ruibamba Martínez. Este hombre pues, ha fallecido en Barcelona el día 10 de julio de este año, falleció. Y era presidente de la Sociedad de Ingeniería Steico, se llamaba. Fue la empresa que construyó ese puente. Entonces tengo aquí unas palabras que él dijo sobre el puente. Dice, se concibió y construyó tal como estaba proyectado, con 2 arcos metálicos de 142 metros de luz, cimentados en zapatas que descansan en las laderas del barranco. Los arcos tienen geometrías parabólicas con flecha central de 25 metros. Cada arco está constituido por un cajón rectangular de 2 metros de canto y 1,20 metros de ancho, con diafragmas y rigidizadores interiores. Transversalmente los arcos van unidos por vigas al cajón de sección rectangular, conformando una estructura tipo Bierender, que asegura su estabilidad transversal frente a las acciones del tráfico y del sismo. El montaje del puente se hizo en poco más de 3 meses y con la ayuda de potentes grúas. Y después en fecha, pues toca el puente que tenemos aquí, de la carretera que va nueva, que va hacia Granarón y que a Tablate le afectó muchísimo, ¿no? Porque al abrir las trincheras para hacer la cantera y poner el puente, ¿no?, pues destruyeron la conexión que tenía Tablate con la ladera de la sierra. Y ahí, pues, el agua de la acequia venía ahí, hasta una balsa de tierra, que está lo que queda, está ahí arriba, ¿no? Y ya digo, esto fue, ya estaba el pueblo, ya no había nadie viviendo entonces en el pueblo, y por eso hicieron esa barbaridad, ¿no? Una desgracia. Bueno, pues vamos a ver. Entonces este le llaman el puente nuevo, el Blanquito, viaducto de Lanjarón, y tiene 115 metros de longitud. Es un puente mixto de acero, el arco atirantado por el propio tablero. Se acabó en diciembre de 2001 y fue inaugurado el 15 de marzo de 2002. Tanto el arco como el tablero constan de 2 nervios y una serie de vigas transversales que se unen con péndolas trianguladas. O sea, la luz del puente tiene 112 metros y la anchura 12,4. Pesa 409 toneladas. Y el proceso constructivo pues, me llamó la atención cuando lo leí, y es que utilizaron un sistema que llaman caña de pescar. Para caña de pescar utiliza pues, 2 torres metálicas de atirantamiento, de las que salen 2 cables de acero, pero de 31 torones. El torón es un cable de acero trenzado helicoidalmente, o sea, va girando sobre sí mismo, ¿no?, liándose, y tiene alta resistencia. Y ya digo, a raíz de eso iban tirando, o sea, lo anclaban el puente y iban tirando de él con las 2 torres que tenían al otro lado. Fue como lo hicieron, desplazando el puente hacia el otro lado.
esta carretera tiene 3,5 metros en cada sentido y 2 aceras para el servicio. Nos vamos a ir con el último puente, es el quinto ya. Estamos hablando de Tablate 2. Tablate 2 lo hicieron como unos 25 metros de distancia del anterior, de Tablate 1. Lo construyeron 6 años después, en 2001. Tiene un peso de 756 toneladas, es de acero. El arco metálico es con un tablero superior es de arco metálico. Está formado por 2 nervios laterales unidos con riostras, separadas 11,5 metros entre los ejes. Además, el vano principal de 125 metros de luz tiene 2 vanos de acceso de unos 25 a cada lado, por lo cual son 175 metros la longitud de Tablate 2, del último puente. El tablero es mixto, de 13,5 metros de anchura, y en el mismo hay 2 carriles de 3,5 metros cada uno, con arcenes sobredimensionados para una futura ampliación por si hay lugar. El proceso constructivo en este fue diferente. Este se hizo con avance en voladizo, o sea, iban construyendo de un lado y de otro, hasta que llegó un momento en que se iban a unir, y en ese momento con una grúa colocaron la pieza clavada, y ahí soldaron las piezas y se acabó el puente. Bueno, ya hemos acabado el barranco y las puentes. Ahora vamos a hablar un poco de Tablate. En el lugar de Tablate destaca la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, edificada sobre los restos de la antigua mezquita musulmana, entre los años 1561 y 1563, reconstruida en 1605 y dotada de campanario y sacristía a comienzos del siglo XVII. Es de planta rectangular casi cuadrada, con una sola nave. Conserva la armadura mudéjar original, aunque en francas condiciones de deterioro a consecuencia del abandono de la población. Ten en cuenta que esto lo escribí cuando todavía no estaba arreglado. Su exterior está formado por muros de ladrillo con un único vano de entrada, formando un arco de medio punto. La construcción de la antigua mezquita de Tablate está en relación directa con los bienes ávices. Los bienes ávices es una institución del derecho musulmán característica, y es que es una donación religiosa. Entonces, la comunidad musulmana dedica esa donación a las necesidades de utilidad general como asistencia, enseñanza, reparación de obras públicas, puentes, acueductos, fuentes, edificios, obras piadosas como redención de esclavos, auxilio a los pobres, fundación y mantenimiento de mezquitas, rábitas, escuelas y otras necesidades que estén encaminadas a solucionar problemas y proporcionar el bien público exigido en las leyes coránicas y de la tradición, siempre que no se aparten de lo enseñado por el profeta. Eso es lo que dicen los musulmanes, que es para lo que son los bienes ávices. Entonces, sobre Tablate he encontrado una obra, la referencia es corta, pero merece la pena. Hay un catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada, se llama Manuel Espinar Moreno, y tiene un escrito que se llama Ávices de los lugares de la Tajá, de Lecrín, en 1502. Tajá es como comarca en árabe. Esto se ha publicado recientemente, fue en 2021. Entonces ahí aporta información que este hombre, Manuel Espinar, encontró en un manuscrito que se conserva en el Archivo General de Simancas. Entonces, sobre Tablate, en castellano antiguo, porque lo que hace es transcribir, voy a intentar castellanizarlo un poco. En relación de los bienes ávices que hay sin H ni nada, ¿sí? Hay en el Alcaria de Tablate, de la Tajá de Alecrín, según declaró Fernando Algecirí, vecino de Ende, la iglesia mayor de lo que llevaba el alfaquí, y después relaciona los bienes para los pobres, que era para los que destinaban esos bienes ávices. Los estudiantes, que se dice a la taba,
la iglesia de Coborcusa, la iglesia de Vidal Alfornón, Químicar, Esbor, de Vélez, la iglesia de Paisín, los cativos y Aviz de la Puerta. O sea que de los rendimientos que hacían estas donaciones no hacían solo para aquí, sino que para otras cercanas también destinaban esos fondos, ¿no? El mismo catedrático Manuel Espinal Moreno tiene una obra que se llama La Mezquita de Tablate y otras estructuras arqueológicas, datos para la reconstrucción de la alquería musulmana. Es del año 2012. Y esto no lo he sacado todo, pero concentrándome en lo que habla de la iglesia, hablan al principio de lo que es la mezquita. Dice, la mezquita musulmana no es como el templo cristiano, que está dedicado al culto, sino que se convierte en lugar de reunión, adoración, enseñanza e incluso morada en caso de necesidad. Casi todas tienen la misma estructura, pues presentan un patio rectangular cercado con galerías, donde uno de los lados es más bajo que los otros tres, que sirve de santuario. En el patio hay una fuente para las abluciones. En el santuario encontramos el mihrab, almimbar, púlpito, atril, lámparas, esteras, tapices y escasos muebles, entre ellos algunos relojes. Algunas de ellas tienen una sala donde está enterrado el fundador o un santo. En las esquinas de la mezquita se levantan torres o alminares, desde donde los almuédanos llaman a la oración a los creyentes. Junto a las mezquitas hay baños públicos, hospederías para viajeros, hospitales, escuelas, caballerizas para los animales de los que asisten a la oración y otras dependencias que hacen que se confundan la vida civil y religiosa. La mezquita de la alquería de Tablate, no sabemos la distribución externa que tenía. Se ubica en el centro del casco urbano. La vieja estructura musulmana se transforma en iglesia cristiana con su torre incluida en el edificio cristiano. Analizando el conjunto podemos reconstruir cómo era la mezquita musulmana. Su alminar, patio y alrededores de este centro religioso. Las estructuras que se conservan nos recuerdan cómo pudo ser este centro religioso, especialmente la torre. Conserva en su parte más baja muchos elementos de un alminar árabe, como son las escaleras, ventanas abocinadas y sobre todo las que quedan dentro de la iglesia, pues el alminar quedó englobado en la nueva construcción cristiana. El alminar lo tenemos ahí, en la torre de la iglesia. Cuando era mezquita estaba exento, fuera de la construcción, y ya cuando se hace iglesia lo incluye dentro en la esquina este. El alminar alcanzaría aproximadamente 8,75 metros en época musulmana, y a él se añadió más tarde el cuerpo de campana, o sea que los castellanos lo tenían muy claro, era utilizar el edificio todo lo que pudiera y poner las campanas arriba. Ya estaba la iglesia lista y bendecirla. La planta de la iglesia tiene una superficie aproximada de 59,76 metros cuadrados, que se obtienen de las medidas que proporciona el edificio, es decir, de sur a norte la planta mide 10,73 y de este a oeste 5,57. En este sentido, este-oeste, el suelo está enlosado con 22 losetas de 25 centímetros y 2 rodapiés de 1 centímetro, lo que nos proporciona la medida exacta del ancho de la planta, es decir, 5,57 metros. La planta de la actual iglesia cuenta de 3 partes diferenciadas. Bueno, entonces voy a abreviar lo máximo posible. Bueno, la primera de ellas es donde estoy yo, que corresponde al altar mayor. Mide desde el escalón, que lo tenemos ahí, hasta la pared. ¿Qué alto es? 2,77 metros. En la pared del oeste del altar se abre la puerta que da acceso a la sacristía del templo, que hoy por hoy está tapiada.
Hoy, cuando todo está casi destruido por el abandono de esta iglesia, al quedar despoblado el lugar, lo que ha quedado de aquellas cinturas comienza a aparecer al ir cayendo las distintas capas de cal que enlucían las paredes. La segunda parte es la parte central. Esto tiene desde el cancel, que es como se llama la construcción de madera que separa la entrada de la parte central de la iglesia, tiene 6 metros de largo, y en ella están insertadas había columnas de madera de 17 por 12 centímetros que servían para soportar lo que es el coro. El coro, que es construcción cristiana, en la mezquita no existe esa construcción. Y la tercera es la parte de la puerta al cancel. El albinar, que es la torre, tiene 29 peldaños. Los peldaños tienen 30 centímetros cada uno, con lo cual desde la planta hasta el coro son 10 peldaños, 3 metros de altura. Y desde ahí hasta la torre son 19 peldaños. Y en la escalera recibe la luz por 3 pequeñas ventanas. Y ya voy a tener que ir abreviando porque... Bueno, por lo pronto, lo de la iglesia lo tengo que dejar a mí, porque ya el tiempo es demasiado. Sí, se ha pasado. El tiempo es demasiado. Entonces voy a leer lo que yo escribí hace 8 años cuando pasé por aquí, y lo reflejé en mi ruta de Guadalajara, siguiendo sus pasos hacia el destierro. Dejamos el curso de la acequia es la que nos traía desde Honduras, y comenzamos a descender hasta llegar a las inmediaciones de la carretera nacional 323A, que es la variante nueva, que tomamos a la izquierda y por la que caminamos por el arcén con toda la debida precaución, hasta desviarnos a la derecha por la antigua carretera que nos llevará consecutivamente al Agua Llena, curiosa formación geológica situada a la derecha de la carretera, y al antiguo puente Nazarí, la ermita de la Virgen de la Angustia y de San Antonio, y la venta de la Angustia, de Tablate o de Luis Padilla, que era como se llamaba. Esta zona encrucijada de caminos fue un cruce de enorme valor estratégico en el pasado, ya que era de paso obligado entre aquellos que se dirigían a la costa o a la Alpujarra. A escasos metros de la venta de la Angustia en dirección a la Alpujarra, en la primera curva a la izquierda, aparece un semiperdido y abandonado sendero, que en muy mal estado nos adentra poco a poco, casi sin quererlo, en otro mundo, caminando irremediable hacia un tiempo anterior que se nos antoja no muy lejano, haciéndonos sentir que algo que había sido ya no es. Poco a poco encontramos las primeras derruidas tapias, tejados caídos, puertas desaparecidas, casas de ventanas y puertas que nos miran boquiabiertos, restos silenciosos de un mejor pasado ya, que por desgracia desaparecido. Nos encontramos en la abandonada población de Tablate, donde hace ya que su último habitante, un pastor, dejó de vivir aquí. Silencio, abandono, dejadez, ruina. Una mezcla de pena y tristeza invade nuestro ánimo. Sentir cerca algo que fue y que ya no es, produce silenciosas sensaciones e internas reflexiones. Vemos la iglesia abandonada, con la puerta tapiada de bloques y posteriormente abierta, forzada, irreverentemente. Cascotes y tejados semi-hundidos, proclamando una segura, pronta y total desaparición. Gracias a Dios no ha pasado. La iglesia parroquial de Santiago fue construida entre 1531 y 1563 por el maestro albañil Luis de Morales, el maestro carpintero Francisco Hernández, y las tejas vidriadas la hizo el maestro alfarero Alonso Hernández. Fue incendiada durante la rebelión de los moriscos, reconstruida en 1603 con muros de ladrillo y cajón tapial, y el alero de ladrillo en esquinilla. Damos unos pasos subiendo a una elevación que da para dar un vistazo al entorno, imaginando la gran alberca destruida en parte durante la construcción del trazado de la nueva carretera hacia Lanjarón. Y
y el caudaloso sistema de acequias que repartían el agua por el terreno de la aldea. Nos asomamos en asombrado silencio a la gran construcción que nos rodea. De rica ornamentación, signo de mejor época, que abre sus espaciosas habitaciones al intrépido visitante. Una amplísima estancia con dos enormes piedras como fantasmas preparados por si de pronto hubiera algo que moler, anunciando que estamos en lo que queda de un otrora floreciente molino de aceite. Restos y ruinas nos contemplan. En todo pasa, todo queda. Caminamos despacio sin volver la vista atrás, asomándonos con el pensamiento a lo que seguro fue una mejor y próspera época que ya irremediablemente terminó. Sin apenas abrir la boca, yendo de espalda, dando la espalda a la ruina de Tablate, bajamos ahora el abandonado carril, cruzando la carretera hacia la fuente del Cortijo de Carrachín, que seca y nos saluda. Y muchas gracias por escucharnos. Hemos escuchado a un historiador hecho a sí mismo, que es muy complicado encontrarlo de esa manera, y que bueno, nos va a dar entrada a otro tema muy distinto dentro de lo de la ciencia, de la parapsicología, que llamamos de ciencia, y que en referencia a lo que sabemos de aquí de su historia real, que creo que todos hemos sabido y hemos podido tomar nota de algo, incluso muchas de las cosas que no sabíamos sobre esta tierra. Eso es muy importante. Es una gran labor, un arduo trabajo, y que queremos dar las felicidades a Antonio por estar aquí, y que después de la segunda ponencia daremos 5 minutos tanto para preguntas, tanto para Óscar como también para Antonio. Unos minutos musicales, de aquí de este teléfono, de aquí, ¿vale? Sí, bueno, sonando. Claro, y 5 minutitos si queréis estirar las piernas un poco. Vamos a poner un poquito de música y ahora mismo 5 o 7 minutos. Muchas gracias. Sí, ahora lo ponemos.